En Primera de Reyes, sus hermanos ya le dieron la bienvenida, pero yo les doy la bienvenida una vez más a todos. Un gusto mirarles. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 y 16. Cuando lo tenga dice amén. 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 Primera de Reyes, capítulo 19, versos 15 y 16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Oremos al Señor. Padre, gracias por lo bueno que tú eres, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que nos habla al corazón. Queremos escuchar tu voz, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, que no estén perturbadas por ninguna preocupación. Gracias, Señor, y tomamos este tiempo también, Señor, para orar por los diezmadores, aquellas personas que son fieles a tu palabra. Derrama bendición, Señor. Tú prometiste en tu palabra que lo harías, y pedimos, Señor, bendición sobre cada uno, porque eres tú quien promete. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Ayer celebramos bautismos en la iglesia. Nos gozamos. Nuestros hermanos Claudio y Yesenia no están porque tuvieron que trabajar. Ellos les toca trabajar el domingo, a veces tienen trabajo, y hoy les tocó trabajar. Pero nos gozamos ayer, hermano. Fue un hermoso tiempo y pudimos platicar, pudimos jugar, ¿verdad, amigo? Pudimos jugar ahí con Leo, con Elijah, con puros jóvenes. Yo me sentía joven, hermano. Casi soy abuelito de todos, pero me sentía bien jugando con ellos y nos la pasamos bien a gusto. Un ratito estuvimos ahí, pero lo mejor, hermano, es que las almas están entregando su vida a Cristo, y eso es lo más hermoso. Amén. En esta historia, hermano, que vamos a hablar hoy, entre Elías y Eliseo, en este pasaje de la Biblia podemos mirar lo que es mentoría. La mentoría, hermano, es una relación de aprendizaje en la que una persona de experiencia y conocimiento, que es el mentor, guía, orienta y apoya a la otra persona, que es el discípulo o alumno, para su desarrollo personal. Dios, la Biblia nos dice que llamó a Eliseo, como leímos en los versos 15 y 16, para suceder a Elías, para ser el sucesor de Elías, o para tomar el lugar de Elías. Dios le dijo al profeta Elías: nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo de Safat. La Biblia dice que Elías obedeció a Dios, porque cuando Dios habla, hermano, tenemos que ser obedientes. Y hablábamos ahora en la escuela dominical, se hablaba de la obediencia y de la desobediencia. Y aquí Dios
le dice a Elías que ponga un profeta en lugar de él, porque cuando hay un tiempo de Elías, que ahorita lo vamos a estar mencionando, pero Elías hizo como Dios le ordenó. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, dice la Biblia, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, él echó sobre él su manto. Después de que Eliseo, hermano, fue llamado a seguir a Elías, la Biblia nos dice que fue un fiel servidor, un fiel discípulo del profeta Elías. Y su ministerio duró alrededor de 60 años, Eliseo. Él abarcó desde los reinados de Joram hasta Joás. Sí, pasaron como 4 reyes en el tiempo de Eliseo. Eliseo no iba a ser el sucesor de cualquier profeta. Este no era un profeta cualquiera, hermano. Dios había demostrado su poder a través del profeta Elías. El profeta Elías era un hombre de poder, hermano. Era un hombre de Dios en toda la extensión de la palabra. Y el trabajo de Eliseo no era tan sencillo. Cuando en la Biblia recordamos nosotros, y voy a hacer un poquito de historia de Elías, aunque usted ya se la sabe de memoria esa historia, se la quiero volver a recordar. El profeta Elías, hermano, fue un hombre el cual Dios siempre lo apoyó. Y cuando él enfrentó a los profetas de Baal, pero no solo enfrentó a los profetas de Baal, pero también tuvo que enfrentar al rey de Israel y al pueblo de Dios. Se escucha fácil cuando decimos que enfrentó al rey y al pueblo de Dios, pero este no era un asunto fácil. El rey Acab le echaba la culpa a Elías de todo lo que estaba pasando en el pueblo, porque Elías había orado para que Dios cerrara los cielos y no derramara su lluvia, y Dios escuchó la oración de Elías y cerró los cielos y no llovió por 3 años y medio. Pero Elías le dijo: yo no le he causado ningún problema a Israel. El rey acusaba a Elías de los problemas que el pueblo estaba pasando, pero Elías era un hombre valiente y le dice: ¿sabes qué? Yo no soy el problema. El problema no lo he causado yo. El problema eres tú y tu familia, son los alborotadores. Porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. ¿Usted sabe cuál era la esposa de Acab? ¿Se acuerda el nombre de ella? Una mujer muy buena. Jezabel era la esposa. Jezabel. ¿Qué dije? Elías, hermano, se paró frente al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo,
Pero si Baal es el verdadero Dios para ustedes, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Estoy parafraseando todo, hermano. Usted ya sabe la historia, no me voy a meter en eso, pero lo que quiero recordar, el tipo de líder que iba a suceder Eliseo. Nada más le voy a decir esto. No es fácil decirle al pueblo que no puede estar en dos pensamientos, que tiene que decidirse por el Dios de Israel o por el Dios de este mundo. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. O somos luz o somos tinieblas. No hay término medio en las cosas del Señor. O somos o no somos. Dios no acepta grises, Él acepta blancos o rechaza negros. Negros de color, del alma, hermano. Es decir, hermano, por eso Jesucristo recomendó y dijo que no podíamos amar a Dios y a las tinieblas. Dios, hermano, había hecho una poderosa demostración de su poder en este enfrentamiento. Después Elías oró para que lloviera, que la lluvia regresara, y Dios contestó. ¿Se acuerda de esa oración cuando manda a su criado y está orando Elías y él manda al criado y mira? Y el criado va y dice, no veo nada. Y luego Elías continúa orando y envía al criado y el criado va y no mira nada. Pero a tal tiempo de la oración llega el momento que el criado dice, veo como una mano. Yo miro la mano de Dios ahí, hermano. Y esa mano se extendió y volvió la lluvia. Dios contestó la oración de su siervo. Pero Elías era un ser humano como nosotros. También tenía miedo como nosotros. También tenía temores como los tenemos nosotros. Tuvo miedo de Jezabel, una mujer malvada que procuraba matarlo. Y ese temor lo hizo que se fuera a esconder a una cueva. Pero ahí, en esa cueva, Dios lo fortaleció. Dios lo alimentó. Porque fue Dios quien mandó cuervos. Fue Dios quien le dijo que bebiera del agua del arroyo. Primera de Reyes 17:4 dice, leemos, bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven de comer. En medio de todo eso, Elías se sintió solo y pensó que era el único profeta fiel que había quedado. Dios le revela que aún quedan 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. El apóstol Pablo en Romanos 11:4 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que muchos estén claudicando en dos pensamientos, que puede que muchos estén indecisos en servir a Dios, puede que muchos estén sufriendo, batallando, si se van al mundo, si se quedan en la iglesia. Pero todavía hay un remanente fiel que al único Dios que se arrodilla, al único Dios que adora, al único Dios que le sirve, es al Rey, ese Rey de reyes, Señor de señores. No hay otro Dios para nosotros. Puede que mucha gente esté claudicando, puede que mucha gente esté batallando, pero hay un pueblo que solamente adora a Dios y a su nombre. Amado hermano,
Qué hermoso es cuando te sientes solo, cuando sientes que ya no tienes fuerzas para seguir, pero que tenemos un Dios todopoderoso que nos anima, que nos fortalece, que nos alienta a seguir adelante. Elías obedeció la palabra de Dios y dice la Biblia en Primera de Reyes 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó su manto. De esta manera, Elías le indicó a Eliseo que él sería el profeta en su lugar. Elías dejó los bueyes, corrió detrás de Eliseo, dejó los bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme, y después te seguiré. Y Elías le contestó: está bien, ve a despedirte, pero recuerda lo que he hecho contigo. Yo quiero que pongamos atención a lo que hizo Eliseo. Eliseo era un discípulo de Elías. Elías era el mentor. Pero pongamos atención cómo Eliseo actúa después de que Elías le dice: recuerda lo que he hecho contigo. Y en el verso 21 dice que entonces Eliseo regresó donde estaban sus animalitos, sus bueyes, y los mató con la madera del arado, con el yugo. Hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne que había asado entre la gente del pueblo y todos comieron, hubo una fiesta. Después se fue con Elías como su servidor. Note, Eliseo está dispuesto a dejar la vida anterior, la vida que tenía hasta ese momento, para seguir a un hombre que lo único que le ofrecía era guiarlo. Mató a sus bueyes, tomó la madera del yugo que unía a los toros y con ella hizo fuego para asar la carne. Invitó a la gente a comer carne y luego se fue a buscar a Elías para seguirlo. Eliseo estuvo dispuesto a dejar la pasada manera de vivir, como dice la Biblia. Él respondió al llamado inmediatamente, se alejó completamente de su vida antigua, rompió el yugo que lo ataba a su vida antigua. Cuando él se despide de su familia y mata a sus bueyes, está diciendo que en sus planes ya no está regresar a la pasada manera de vivir. Estos eran los planes de Eliseo. Hay que poner atención cuando leemos la palabra, escudriñémosla, miremosla con atención. Porque él está diciendo que a él no le interesaba ya la pasada manera de vivir y que de aquí en adelante iba a ser otra persona. En sus planes estaba obedecer al llamado que Dios le dio y ser servidor de Elías. Isaías 43:18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eliseo estaba dispuesto a dejar el pasado atrás. Filipenses 3:13 dice: hermanos, el apóstol Pablo hablando, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Es tiempo de extendernos a lo que está adelante, ya no mirar para atrás. Las cosas pasadas ya pasaron. Lo que está delante de nosotros es Jesucristo.
Y a él, dice Pablo, prosigan al blanco, al premio de la soberana vocación. A veces decimos que Jesucristo habló fuerte. Jesucristo no todo lo decía que Dios es amor. Jesucristo dijo estas palabras en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de 10 años de haber Eliseo caminado al lado de Elías, un día Elías le dice que lo va a dejar. Un día Elías le dice, quédate aquí, yo me voy a ir. Segunda de Reyes 2:2, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y mire lo que le dice Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Si Eliseo hubiera tomado el camino fácil, el camino sencillo, y se hubiera quedado atrás, se hubiera perdido toda la bendición de la que habla el verso 9 al 15. La Biblia dice en el verso 9, Segunda de Reyes 2, verso 9, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la Biblia, nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Aleluya. Y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Y viéndolo los hijos porque los hijos de los profetas le dijeron, ¿sabías que los profetas sabían que tu amo se va a ir? Y Eliseo los callaba. Pero cuando ellos miraron lo que Eliseo hizo, viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amados hermanos, vale la pena ser fieles a Dios. Vale la pena ser fieles a Dios. Podemos nosotros pensar, ya no voy a seguir
Si ese hubiera sido el pensamiento de Eliseo, no lo voy a seguir, se hubiera perdido esa doble porción. Si él hubiera tomado la decisión de decir, ¿sabes qué? Pues aquí me quedo, que se vaya Elías. Si él hubiera pensado de esa manera, Eliseo no hubiera recibido la doble porción. Pero él no quería dejar a Elías, quería la doble porción. Años antes, el profeta Elías se encontraba en una situación difícil y quería morir. Estaba pasando por un tiempo difícil. Y le dijo a Dios que quería morir. Pero Dios no quería eso para él. Porque en lugar de eso, fue llevado al cielo en un torbellino. Dios no quería que Elías muriera. Dios quería llevárselo vivito. A veces nosotros, hermano, humanamente hablando, sentimos que ya no podemos. Sentimos que nuestras fuerzas nos faltan. Pero hay un Dios que su nombre es sobre todo nombre. Hay un Dios que nos fortalece. Hay un Dios que está con nosotros. No importa quién esté o quién no esté. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eliseo fue testigo de ese momento. Eliseo fue un fiel servidor del Señor. Primero de Elías y luego un gran hombre de Dios. Hay muchos relatos en la Biblia del servicio de Eliseo como profeta. Eliseo sanó las aguas de Jericó. A unos jóvenes que se burlaron de él. No sé si usted ha leído ese pasaje, pero unos jóvenes, yo creo que Eliseo era peloncito. Y le gritaron, sube calvo. Sube calvo, le gritaban, y yo creo que se burlaban. Y Eliseo los maldijo. Y salieron 2 osos, dice la Biblia, y los hicieron pedazos. Multiplicó entre las cosas que él hizo tremendas, multiplicó el aceite de la viuda. ¿Se acuerda? La viuda que el esposo la había dejado con una deuda grandísima y se van a llevar a mis hijos. Ella vino con Eliseo y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Tengo una vasija de aceite. Consíguete muchas vasijas más y enciérrate en tu casa. Y ahí la orden del profeta fue, llénalas todas. Y empezó a llenar y no se acababa el aceite, no se acababa el aceite. Y traían más vasijas y el aceite no se acababa. Cuando ya no hubo más vasijas, se acabó el aceite. Ese era el profeta Eliseo. Profetizó que la mujer tsunamita tendría un hijo. ¿Se acuerda aquella mujer? Que era rica, era una familia de buena posición. Y miraban al profeta Eliseo que venía y un día le dijo al esposo, ¿sabes qué? Vamos a hacer le voy a decir a nuestro tiempo, una casita. Y la vamos a amueblar, le vamos a poner televisión y todo porque al profeta le gusta ver Netflix. Le dijo, vamos a mirar que el profeta esté bien. Y esa mujer, ellos le pusieron caso y cuando llegaba el profeta, ellos siempre lo invitaban a comer. Y el profeta comía ahí, pero dijo la mujer ya que no se vaya, que se quede en nuestra casa. Y le hicieron un lugarcito y se quedó ahí. Esa mujer tsunamita.
Eliseo le profetizó que iba a tener un hijo. De agradecimiento le dijo a su criado Gieser: ¿qué necesitará esta mujer? Y le dijo: ellos no tienen hijos. Y le dijo: en un año vas a tener un hijo en los brazos. Y al año se cumplió esa profecía. Y la mujer tuvo su niño y se le murió. Y allá la miró Eliseo que venía. Y salió el criado y le dijo: ¿qué quieres, mujer? La mujer ni caso le hizo: necesito hablar con el profeta. Y cuando llegó con el profeta, al joven le había dado un dolorón de cabeza. Y el papá le dijo: ¿sabes qué? Ve con tu mamá. Ella tiene Vicks que te eche. Y fue y lo llevó con el profeta, y el profeta oró y el niño volvió a la vida. Al tiempo Eliseo le dice a esta mujer que se vaya porque viene un tiempo de mucha pobreza. Y la mujer se va y le dice a dónde se vaya. La mujer se va y va a aquel lugar, y la mujer vive por un tiempo fuera de Belén, de ahí de Israel. Y cuando pasa el tiempo, Eliseo, la mujer regresa cuando ya todo se compuso. Y cuando ella estaba llegando, el criado de Eliseo le estaba contando al rey lo que había pasado con esa mujer. Y cuando ella lo miró, dijo: ella es la mujer. Y el rey le dijo: regrésenle todo lo que le pertenece. Hermano, Dios no se queda con nada. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande. Aquella mujer había sido fiel a Dios ayudando al profeta, pero Dios miró eso y le regresó todo lo que tenía. Eliseo también sanó la olla del guisado que estaba envenenada. Sanó también a Naamán, el leproso, lo mencionaba la hermana. ¿Se acuerdan de esa historia ustedes? Naamán dijo: no hay mejores ríos en donde yo vivo. No son mejor el río, y lo nombró, no recuerdo ahorita el nombre, no son, pero los criados le dijeron: Señor, si te mandaran cosas difíciles, ¿no las harías? Zambútete ahí, hombre. Haz caso. Obedece. En esa historia de la Biblia, Naamán venía todo leproso. Una joven que había sido llevada cautiva y trabajaba para Naamán y su esposa. Allá les dijo: si mi Señor supiera y fuera a Israel, supiera que ahí hay profeta. Hay que hablar de Dios de vez en diario. La joven Naamán escuchó la voz y se fue. Naamán creyó que Eliseo iba a salir en el nombre de Jesús. Como ahora nos acostumbramos a despeinar a todo el mundo. Pero Eliseo le mandó decir: dile que se zambuta ahí en el río, y que 7 veces. Y el soldado dijo: no, mejor me voy a zambutir a la alberca del hermano Salomón, dijo. Pero Naamán, al final, porque sus criados lo convencieron, se echó, y a la 7ª vez su piel salió como la de un bebé. Ese era el profeta Eliseo. Fíjese qué difícil. Hizo que una cabeza de una hacha flotara que saliera a flote. Habían perdido los que habían ido a trabajar con él, y se quebró el hacha y dijo: Señor, el hacha, y era prestada.
¿Dónde cayó? Dijo Eliseo. Hay un palo. Y sacó el fierro ese. Flotó el hacha. Por la gloria de Dios, hermano. Esto me impresiona mucho. Ya Eliseo había muerto. Y un hombre murió. Y lo echaron en donde estaba sepultado Eliseo. Lo aventaron ahí al hoyo donde estaba sepultado Eliseo. Y los huesos de aquel cadáver tocaron los huesos de Eliseo. Y la Biblia dice, aquel hombre tomó vida otra vez. Qué tremendo es Dios, hermano, con sus siervos. Podemos pasarnos toda la tarde hablando de todo lo que hizo Eliseo. Su fidelidad y obediencia fueron claves. Siguió a Elías con entusiasmo, siendo obediente al llamado de Dios. Y por medio de Dios, Dios obró poderosamente con Eliseo. Dejarse mentorear, hermano, para algunos no es fácil. Estar bajo la tutela, bajo la dirección de otro, para unos no es fácil. Pero les voy a decir algo. El éxito de Eliseo se basó en su fidelidad, decisión y obediencia. Su recompensa fue grande. Yo nada más les digo, vale la pena servir al Señor, porque el Señor siempre da lo mejor. Si en algún momento viene el enemigo y te ataca y te dice, vuelve atrás, no vale la pena. Reprende ese pensamiento y agárrate una vez más de la mano de Dios, porque solo en Él hay salvación. Solo Dios puede ayudarte, solo Dios puede ayudarme. En tiempos difíciles está Él para ayudarme, en tiempos de enfermedad está Él para ayudarme, en tiempos de depresión está Él para ayudarme. Dios nos ayuda en todo momento, Él está a tu lado ahora mismo. Ponte de pie, hermano. El servicio a Dios requiere seguimiento constante, atención, fidelidad, confianza y vigilancia permanente. Un servicio abnegado, un servicio generoso y sincero. Eso es lo que Dios requiere de sus hijos. El mejor mentor que nosotros tenemos se llama Jesús. El mejor guía que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Podemos tener buenos ejemplos aquí en la tierra, pero si alguien te va a mentorear bien, es Jesús en su palabra. Y solo Él te puede ayudar. Solo Él te puede rescatar del hoyo tu vida. Solo puede Él sacarte. Solo Él puede darte favores y misericordias. Él es el único que sacia de bien nuestra boca. En esta tarde yo te invito a venir al altar. Yo te invito a venir a hablar con Dios. Cuéntale a Él todas